Buenos días a todos. Este es el curso de Introducción al numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias y hoy vamos a tener una sesión doble que voy a partir en dos vídeos, una de teoría y otra de práctica, que aproximadamente va a ser 1 hora cada una. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar por la teoría. Les voy a compartir la pantalla. Ok, espero que todos me oigan y me vean bien. Entonces vamos a comenzar la clase. ¿Bien? Bueno, entonces vamos aquí a las notas. Ya vimos, estamos en el capítulo 1, ya vimos la notación y vimos conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien. Vamos a continuar con las condiciones iniciales y condiciones de frontera. Quizás esto lo podemos aumentar tantito para que se vea mejor. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿de qué va esto de las condiciones iniciales o de frontera? Como ya hemos ejemplificado, ¿bien? Y seguramente ustedes sepan ya, normalmente una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no tiene solución única, ¿no? Ya estuvimos viéndolo el día pasado, creo que fue ayer, ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen infinitas soluciones, ¿no? Es lo más común. ¿Bien? Entonces en general no van a tener una sola solución, sino que tienen muchas. Bueno, ¿y por qué uno quiere preocuparse, o por qué uno se iba a preocupar por el que un problema tenga solución única? Bueno, pues un motivo es que por el cual uno puede desear que un problema tenga solución única es que eso te permite particularizar, es decir, referirte a la solución del problema, la única solución del problema. Fíjense ahí la importancia de los determinantes. No es mismo decir una solución del problema, porque estoy diciendo que es una, pero puede ser entre muchas, entre varias. O decir la solución del problema, que me estoy refiriendo a que solo hay una. ¿Bien? Entonces, si uno tiene solución única, te permite particularizar, te permite referirte a la solución del problema. Sabes que es esa a la que te estás refiriendo y solo a esa. Esto tiene más implicaciones de lo que parece. A lo que nosotros nos preocupa en este curso, que es desde el punto de vista computacional, en el cual estamos interesados en encontrar aproximaciones numéricas en un sentido que ya veremos, de la solución de un problema relacionado con una ecuación diferencial ordinaria o un sistema, pues necesitamos poder referirnos a la solución del problema, que solo haya una. ¿Por qué? Pues fíjense, si no hay una única solución, esto se puede entender de dos maneras, al menos. Una, que no haya solución, y otra, que haya solución pero haya más de una, haya varias, inclusive muchas, ¿no? Infinitas. Bueno, entonces, si no hay una única solución, ¿a qué podríamos referirnos entonces con converger a la solución, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo que vamos a construir con métodos numéricos aproximaciones, en cierto sentido, a la solución del problema, es decir, cosas que se parecen de alguna manera, ya veremos cómo, a la solución del problema que queremos resolver, y entonces se parecen tanto como para que podamos extraer información de esa solución, conocer de alguna manera cómo es esa solución, qué le pasa, para qué la podemos utilizar. ¿Bien? A través de objetos parecidos. A eso nos referimos con aproximar la solución. ¿Bien? Pero claro, pues uno tiene este problema. No se puede converger a dos cosas, soluciones distintas al mismo tiempo. Bueno, ese es un problema. A ver, primero, si no hay solución, pues a qué narices, vamos a decirlo así, ¿a qué narices te estás aproximando? A algo que no existe. No tiene sentido. Tú puedes hacer cálculos en la computadora y la computadora te puede estar soltando números y hacer gráficas y lo que sea. Pero si tú no tienes si tú pierdes de vista, por el motivo que sea, el punto de vista teórico, pues si quieres tratar de aproximar un problema que no tiene solución,
pues quién sabe lo que te vaya a salir en la computadora, quién sabe qué sentido tenga. Y si tú tratas de darle algún sentido, pero perdiendo de vista la teoría, pues probablemente estés diciendo cosas que sean inútiles, que solo estás perdiendo el tiempo. Bien. Bueno, y por otro lado, por el otro lado, quizá estés intentando hacer algo que es imposible. Si pones cosas, pues qué sé yo, condiciones incompatibles, por ejemplo, pues quién sabe que te salga. Probablemente te den errores numéricos porque le estás pidiendo que calcule cosas probablemente que no vayan a tener solución y te salgan disparates, te salgan infinitos o nota number, etcétera, ¿no? Y puedes estar batallando con ello pensando que a lo mejor tienes algún error en la programación, que algo no lo has programado mal o que la computadora está haciendo algo raro, y sencillamente puede ser eso, siempre puede ser eso, ¿no? Pero sencillamente puede ocurrir simplemente que lo que le estás pidiendo hacer, pues no tiene caso hacerlo. Entonces la computadora está haciendo bien lo que le has pedido que haga. El problema es que no tiene sentido, no tiene caso lo que tú le estás pidiendo que haga, ¿no? Y en otro caso, imaginemos que en vez de tener solución única, tenemos varias soluciones, ¿no? Entonces, como ya les enseñaron en los cursos de cálculo, como digo aquí, no se puede converger, aquí está, no se puede converger a dos cosas, a dos soluciones distintas al mismo tiempo, ¿no? Ya les enseñaron en los cursos de cálculo que el límite, si existe, es único. ¿Bien? Entonces, pues imaginen qué puede pasar si yo tengo dos soluciones y yo trato de converger a las dos. Si yo tengo una sucesión de aproximantes, primero, si converge, pues no puede converger a dos cosas al mismo tiempo. Es imposible, el límite es único. Se lo han enseñado con números reales, pero si uno lo ve en ámbitos más generales, como que sé yo, pueden ser pues, ciertos espacios funcionales o ciertos espacios métricos, ¿no? Depende de la estructura algebraica y topológica que uno quiera dar. Pero básicamente la idea es la misma. Si el espacio se porta bien, si tú no tienes una topología que sea rara, que sea como Dios manda, pues el límite tiene que ser único de existir. Entonces, si yo tengo una solución de aproximantes, pues tienen que converger a algo. Entonces, no le puedo pedir que converja una solución y resulta que hay varias soluciones, entonces ¿a cuál de ellas convergerá? Desde luego, a más de una no puede al mismo tiempo, por la unicidad del límite. ¿Bien? Eso en caso de que converja. Estoy hablando de espacios funcionales porque las soluciones son funciones. Entonces uno tiene que trabajar ahora con funciones, más que con numeritos. Por lo menos en la teoría, ¿no? Luego al aterrizar en la computadora, pues uno discretiza y saca numeritos porque tiene que sacar numeritos para trabajar en la computadora. Bueno, otro aspecto. Imaginemos que no sabemos que el método converge, o por lo menos en ese caso en concreto no lo hace. Si yo le estoy pidiendo que se aproxime pongamos por caso a dos soluciones al mismo tiempo, porque el problema es que se puede tener dos soluciones al mismo tiempo, lo que puede ocurrir es que el método produzca resultados que quieran parecerse a esas soluciones. Bueno, ya hemos dicho que no se puede parecer a las dos al mismo tiempo. Entonces lo que podría ocurrir, y a veces ocurre, es que el problema esté brincando en cosas parecidas a las dos soluciones. Pero claro, es que sería una especie de, no sé, de persona bipolar, que un rato se quiere parecer a una solución y entonces estará cerquita, y en el siguiente brinco, por lo que sea, pues se parece a la otra y empieza como a brincar y a tener propiedades distintas. Y eso da lugar a inestabilidades. Porque tú miras los resultados y te sale una cosa, luego otra distinta que no tiene nada que ver, luego otra, y empiezan a salirte ahí cosas extrañas que no tiene pinta de que sea lo que eso quisiera, ¿no? Normalmente si la ecuación diferencial es bien portada, pues a uno le salen cosas suavecitas, ¿no? Normalmente no salen cosas con picos. Eso suele ser sospechoso, depende de la ecuación diferencial que tenga, pero suele ser sospechoso. Por cierto, ya que estamos comentando esto, vean lo importante que es entender bien la teoría y pues saber qué tipo de problema estás manejando, qué tipo de cosa estás buscando, qué estás haciendo para encontrarla, para saber interpretar los resultados, ¿no? Porque pues la máquina te puede poner algo y pongamos por caso algo que te pone con picos. Tú, si ese es el caso, por ejemplo,
pues tú tienes que saber si esa cosa que te está saliendo así con piquitos, por qué está saliendo, si es razonable que la solución pueda salir de esa forma o está pasando algo raro que puede tener que ver pues con que el método que hayas escogido no esté bien, con errores propios de la programación, con la propia convergencia, tengas que considerar un grado de aproximación mayor, un paso más pequeño o qué sé yo, mil cosas, ¿no? Entonces, y si no te quieres perder como un náufrago en medio del mar, que no sabes para dónde tirar, todos los lados son iguales, no sabes qué hacer, tienes que entender bien la teoría. La teoría te está diciendo qué es razonable y qué no, qué puedes esperar y qué no. Y ese tipo de resultados, la teoría también de los métodos numéricos, te puede dar pistas sobre si tú sospechas que hay algo que puede estar mal, qué es lo que puede estar fallando. Y entonces ya te da una pista de cómo puedes corregirlo. ¿Bien? Y si no tienes esa destreza, pues va frito. Está frito porque pueden ser mil cosas y no tienes mucha idea de para dónde ir. Es como si no tuvieras brújula y estás en medio del desierto. ¿Bien? Entonces, el conocer bien la teoría a la hora de interpretar resultados y de validarlos o corregirlos, etcétera, es como tu brújula. Es como tu brújula, te dice hacia dónde tienes que ir si no has llegado al sitio que querías ir, al destino. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy muy importante y quiero que lo entiendan bien, que lo asimilen, ¿no? Es uno de los un principio filosófico, digamos, del numérico, que deben tenerlo en cuenta, un principio rector. Yo creo que ya lo dije en la introducción, pero bueno, lo voy a repetir varias veces porque es importante y entonces no es malo que lo escuchen varias veces. ¿Sí queda entendida esta parte? Ok, bueno. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se aterriza este principio que estoy diciendo? Bueno, pues muy sencillo. A la hora de ponerte a programar, antes tienes que haber hecho tus deberes, tu tarea de analizar con la teoría en mano el problema que vas a resolver, plantear bien tu método, plantear todo lo que tienes que hacer, escribirlo bien detalladamente en papel o sucedáneo, bueno, que quede bien escrito con los detalles necesarios y entonces te pones a programar, ¿bien? Porque si no haces eso, pues te vas a volver loco programando. Es como si quieres salir de viaje, de vacaciones con tu carro y antes no le has revisado que esté todo bien. Pues puede ser que en mitad del camino se te averíe, quién sabe qué sea, y ahí te quedas sin saber qué hacer. ¿Bien? Entonces uno tiene que planificar bien, teóricamente, lo que va a hacer y después ya lo programa y entonces ya después entra también en juego el arte de la programación, que se te dé mejor o peor, pero ya es programar lo que has planificado teóricamente. Entonces ya solo tienes que preocuparte el cómo implementar a través de órdenes secuenciales los pasos teóricos que hay que hacer, los cálculos. ¿De acuerdo? Y luego en la parte del final pues está la interpretación de los resultados. Lo que sale razonable, sí, no. Si es que no, pues qué puede estar pasando y cómo lo tengo que corregir, ideas sobre eso. Y si es que sí, pues interpretar los resultados según las preguntas que uno se estuviera haciendo, según la información que quiera obtener con el numérico. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Bueno. Pues después de esta digresión vamos a continuar. Bien. Entonces, todo eso vino a colación por la cuestión de la solución única. Entonces, nos interesa tener problemas asociados obviamente a ecuaciones diferenciales ordinarias que tengan solución única. Y lo que sabemos es que generalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias no tienen una solución única, sino que tienen en general infinitas soluciones. ¿Bien? Bueno, entonces lo que queremos es ver qué le podemos añadir, lo que queremos hacer es ver qué le queremos añadir
a una ecuación diferencial ordinaria o a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para que nos salga un problema que tenga solución única, o por lo menos sea razonable esperar que tenga solución única. ¿Bien? Y para eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si tenemos una EDO o un SEDO que en general va a tener infinitas soluciones, tengo muchas. Lo que tengo que hacer es, de entre todas esas, quedarme con una sola. ¿Y cómo me quedo con una sola? Pues imponiendo condiciones adicionales, de manera que al final esas condiciones adicionales que se tienen que cumplir simultáneamente con la EDO o con el SEDO, hace que de todas esas soluciones de la EDO o del SEDO, pues al final solo haya una que además cumple las condiciones adicionales que le estamos poniendo, ¿no? Entonces, la forma estándar de hacer eso es, como decimos, añadir al EDO o al SEDO condiciones adicionales. Bien, entonces, como digo, aquí la forma usual en que se impone que un problema relacionado con una EDO o SEDO tenga solución única es pedir que se cumpla adicionalmente una o varias condiciones de evaluación. La forma usual que se pide son añadiendo condiciones de evaluación. Son cosas muy sencillas. Una condición de este tipo, o sea, de evaluación, consiste simplemente en pedirle a la solución de la EDO o SEDO que en un punto determinado de su dominio, un punto T0 del dominio AB de la solución, ella, es decir, la solución o alguna de sus derivadas, tome un cierto valor eta real. ¿Bien? Eso es una condición de evaluación. Desde el punto de vista geométrico, eso se puede ver como si consideramos, digamos, la curva X, que va de un intervalo AB al espacio RD, entonces es una curva en RD, con un principio y un final, pues le estamos pidiendo que en un punto T sub 0, en un instante T sub 0, ella, por ejemplo, pase por un punto, pues quiere decir que ese puntito de RD, en el instante T sub 0, la curva pase por ese puntito. Esa sería la interpretación geométrica. O si le estamos pidiendo, por ejemplo, que la derivada tenga cierto valor en ese punto, en ese instante T sub 0, pensando la variable independiente T como el tiempo, lo que le estaríamos pidiendo es que en ese instante de tiempo la curva, esté donde esté, tenga una cierta dirección, una cierta velocidad, podemos decirlo así. Bien, sería la derivada. Y bueno, eso es más o menos la idea geométrica con la función o con la primera derivada. Ya no vamos a complicarnos más, pero podemos pedirle en principio a cualquier derivada. Bien, entonces esa es una condición de este tipo y podemos tener una o varias condiciones de evaluación. ¿Bien? Entonces supongamos que x con componentes x1 hasta xd es una función vectorial que va de AB a RD, una curva si quieren en RD. Suponemos que es una solución de la EDO 1.6, ¿no? Es decir, escrita aquí en forma funcional. ¿Bien? Donde f pues, es una función de este tipo, como ya vimos el otro día. Entonces, las condiciones de evaluación adicionales a la EDO o al SEDO, depende de... bueno, aquí estoy considerando una EDO, entonces es una f que acaba en R. Pero para un SEDO, pues sería igual, o análogo. Entonces, estas condiciones de evaluación consisten en pedirle a las soluciones de esto de aquí, a las X que cumplan esto de aquí, en principio pueden ser muchas, o que no haya ninguna, vamos a suponer que existen, pues las condiciones de evaluación consisten en pedirle a esas soluciones condiciones que involucren valores de las funciones y sus derivadas en ciertos puntos, es decir, de este tipo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, primero, vamos a poner, estamos suponiendo que estamos añadiendo n mayúscula condiciones, ¿bien? Aquí n mayúscula. Y n es el índice que se mueve para cada una de estas condiciones. Estamos suponiendo que tenemos varias condiciones. Por supuesto, n puede ser 1, n mayúscula. Entonces, para cada n, yo considero un orden entre 0 y k, puesto que esta es una EDO de orden k, ¿no? Entonces, consideramos k sub n mayúscula órdenes, k sub n. Consideramos también a qué función es componente de la x, de todas estas, a qué función es componente, este es el índice que le vamos a poner aquí, que por supuesto va de entre 1 y d, le vamos a aplicar esa condición. Consideramos los puntos del dominio de la solución donde vamos a considerar estas
condiciones y consideramos los valores que imponemos que tengan estas condiciones de evaluación. Son de evaluación, pues tendrán un valor asignado, entonces lo vamos a llamar x0n. Bien, pues entonces las condiciones son de este tipo de aquí, donde lo que estamos diciendo es que la componente j sub n, para cada n de 1 a n mayúscula, la condición n-ésima es que la componente j sub n-ésima de la solución x, es decir, la que está aquí, la posición j sub n, pues su derivada de orden k sub n, bien, evaluada en el punto t sub n del dominio, que está, valga este valor x0n, bien, es un valor real. Entonces lo que estamos diciendo es, tenemos n condiciones de la forma, agarro una de las componentes, agarro un orden para la derivada, de 1 hasta acá, o de 0 hasta acá, porque si es 0 puede ser la función, de hecho así lo puse, sí, hasta 0. Entonces una de las componentes, un cierto orden, entonces la derivada de ese orden, de esa componente, en ese punto tiene que tener este valor. Bien, eso se llama condiciones de evaluación, porque lo que estamos haciendo básicamente es evaluar una función y prescribir el valor que tiene que tener. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Está todo bien, chicos? Ok, muy bien. Bueno, pues seguimos. Entonces, en general lo que se hace, como decimos, es añadir a la EDO o al SEDO este tipo de condiciones de evaluación, que pueden ser varias, ¿no? Siempre pensando en un número finito. Bueno, una de las formas más usuales de condiciones adicionales a una EDO o un SEDO, normalmente dadas en forma normal, recuerden que la forma normal de una EDO o de un SEDO es de la forma x' igual a f de t x, ¿bien? Es decir, escrito como una EDO de orden 1, pero ya en forma explícita, donde ya se ha despejado la primera derivada y todo lo que queda en el lado derecho no tiene derivadas. Esa es la forma normal de una EDO o de un SEDO, ¿bien? Entonces, como digo, una de las formas más usuales de condiciones adicionales a una EDO o un SEDO, normalmente dadas en forma normal, son las condiciones iniciales de tipo Cauchy. ¿Bien? Esto es, Cauchy es por el, ya saben, el matemático francés Agustín-Louis Cauchy. ¿Bien? Entonces, ¿qué son las condiciones iniciales o de tipo Cauchy? Pues son condiciones de evaluación de la función, es decir, aquí no consideramos las derivadas, solo la función, en un punto dado. Entonces aquí estoy diciendo en un punto dado. ¿Bien? Analíticamente, con símbolos. Pues dados un punto t sub 0 de AB, solo uno, ¿bien? Y un vector eta de RD, ¿bien? Tenemos D incógnitas, como siempre, x desde x1 hasta xd, pues la condición inicial se escribe de la forma x de t sub 0 igual a eta. ¿Ok? X de t sub 0 igual a eta. Vamos aquí al pizarrón. A ver. Aquí, ahora hay que poner un día nuevo. Bueno, hoy es viernes y es 28. Entonces, aquí las condiciones iniciales, aquí van t sub 0 y eta. Entonces, dados t sub 0 perteneciente al intervalo AB, dominio de la solución, y un vector eta de RD, tenemos de componentes, ¿bien? Una condición
inicial o de tipo Cauchy, o vamos a poner o de Cauchy, para una edo o sedo es imponerle a la solución desde x1 hasta xd en función de AB a RD, ¿no? Vamos a dejarlo aquí claro. La condición de evaluación x en t sub 0 igual a eta. Bien. Bueno, ¿por qué estoy escribiendo todo esto otra vez? Bueno, porque no lo puse ahí, lo voy a escribir componente a componente. Esto quiere decir pues que la componente jésima de la solución en el punto t sub 0 valga la componente jésima del vector eta j. Y esto para j desde 1 hasta d. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, esta condición inicial que teníamos aquí quiere decir componente a componente esto de aquí. Entonces, en realidad lo que tenemos son d ecuaciones escalares. Este número igual a este número. Esto está escrito como una ecuación o una identidad vectorial en RD y aquí componente a componente. Okay. Entonces, entendida la condición 1.15, las condiciones iniciales son imponer que la solución en un punto fijo, en un punto ya fijado, valga un valor prescrito, un vector prescrito. Entonces, en realidad, si la solución es vectorial, tenemos d incógnitas arregladas en un vector x, pues esa condición es una condición vectorial que equivale a d ecuaciones escalares. Bien, son condiciones iniciales o condiciones de Cauchy. ¿Sí se entiende? ¿Todo bien? Ok. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿por qué se llaman condiciones iniciales? Porque frecuentemente se toma el valor, este t sub 0, aquí donde se evalúa la solución, se toma t sub 0 igual a A. De ahí el nombre de condición inicial. La solución comienza en A. ¿Bien? Claro, fíjense, si yo, aparte de la EDO en principio no le importa demasiado el intervalo en el que esté. Depende, si la EDO no es autónoma, pues puede tener cierta influencia porque las funciones que yo tenga explícitamente que dependan de t formando parte de la EDO, pues pueden tener cierta cosa que decir sobre el dominio de la solución. Por ejemplo, si yo en la EDO en algún sitio me aparece un dividido por t, pues obviamente cerca del 0 pueden ocurrir cosas extrañas, ¿no? Porque eso tiene pinta de irse para arriba o para abajo, ¿no? Tiene pinta de explotar. Pero bueno, en principio, sobre todo con sistemas autónomos, pues a la EDO no le importa demasiado dónde está definida la solución. Claro, nosotros desde el punto de vista numérico fijamos un intervalo porque, pues claro que uno va a tener que trabajar en un intervalo finito, ¿no? para el numérico. Bueno, ahora fíjense, si aparte de a la EDO le quieres añadir una condición inicial, que es evaluar en un punto, bueno, pues entonces lo que tiene sentido es comienzo en ese punto, que yo sé lo que tiene que valer la solución, y a partir de ahí miro qué va pasando pues hacia adelante, ¿no? Entonces normalmente
tiene más sentido es tomar, digamos, como el valor de su cero de la condición inicial, pues es exactamente el punto A. O mejor dicho, si yo quiero considerar la condición inicial en un punto A, pues considero intervalos de la forma A, B. Es decir, comienzo en A y miro qué pasa a su derecha. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? A ver, manifiéstense, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso. Claro, normalmente se pone condición inicial, que quiere decir que, pues eso, voy de A hasta otro punto más adelante B, es decir, a la derecha. Pues si eso, por ejemplo, si la variable independiente se piensa como el tiempo, por ejemplo, pues normalmente sí, uno quiere ver qué pasa hacia adelante, qué va a ocurrir. Si empezó así el fenómeno, pues qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero si la variable independiente tiene otro sentido, pues por ejemplo un sentido espacial o lo que sea, pues ¿por qué no, en lugar de ir a la derecha, puedes ir perfectamente hacia la izquierda? Entonces se le podría llamar una condición final. Sería también de tipo Cauchy, porque lo importante es que sea solo en un punto, ¿no? Pero pues sería también una condición final, y lo que quiero ver es, empiezo en B y quiero ver qué pasa hacia la izquierda. Entonces miro el intervalo AB, pero mi condición de Cauchy está dada en B. ¿Bien? O incluso en el tiempo, porque hay veces que puede pasar eso. Yo sé el estado actual, presente, digamos, del sistema, y quiero saber qué ha pasado un tiempo atrás, ¿no? Entonces yo estoy en el estado final y quiero ver qué ha pasado en un tiempo atrás, entonces me voy hacia la izquierda. En principio eso también es plausible, ¿no? Entonces ya depende pues de las condiciones del fenómeno y de donde provenga tu sistema de ecuaciones diferenciales o tu ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Del fenómeno, de la modelización que hagas, etcétera, ¿no? Claro, normalmente la modelización no solo te da la ecuación diferencial, sino que te dice qué tipo de condiciones adicionales son razonables, ¿no? Entonces también te sugiere el tipo de condiciones. Entonces, pues, dependiendo de cada caso, a uno le interesa una cosa u otra. Pero bueno, desde el punto de vista puramente matemático, puramente numérico, de conceptualización de los métodos numéricos, pues lo importante de los datos de las condiciones de Cauchy es que yo tengo condiciones dadas sobre la función, sobre la solución, en un punto, nada más. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Bien, es muy importante que entiendan esta metodología porque va a aparecer durante prácticamente todo el curso. Y luego más adelante es una terminología estándar. Bueno, entonces condiciones iniciales o de Cauchy, tipo Cauchy. Entonces llegamos a la definición 12. Dadas una f de AB por RD a RD, la f es la función del lado derecho de la EDO, y un vector eta, que es el que le corresponde a las condiciones iniciales, el que va a definir las condiciones iniciales, se define el problema de valor inicial o problema de Cauchy asociado a esta EDO, ¿ven? A la 1.12, que es esta de aquí, diré, es la de la forma normal, aquí, x' igual a f de tx. Bien, por eso estoy fijando aquí la f. Pues un problema de valor inicial o problema de Cauchy asociado a esta EDO, ya vamos a hablar en forma normal para el problema de Cauchy, y la condición inicial 1.15, que es esta de aquí, una condición de Cauchy, como el problema consistente en encontrar una solución de este problema. Entonces estas llaves quiere decir que se entiende conjuntamente, entonces son varias condiciones que pedimos que se cumplan simultáneamente. Eso es el problema. La primera condición es la EDO o el SEDO, ¿bien? Dependiendo del valor de D, x' igual a f de tx, donde t es la variable independiente. Aquí me falta una t, luego la pongo. Bueno, y la condición inicial o condición de Cauchy, x en a igual a eta. Ya aquí directamente pongo el a, ¿bien? Porque, bueno, para otros casos, pues al final no cambiaría mucho los métodos. Al final, si yo parto de una condición de Cauchy, pues solo puedo ir, estoy en una variable, pues solo puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha es lo estándar, y entonces puedo considerar que entonces es un problema
de dato inicial, y si quiero ir a la izquierda, pues eso es un problema de dato final, problema de condición final, y que eso es prácticamente lo mismo, se podrán imaginar, que un problema de condición inicial, porque ir hacia la derecha o hacia la izquierda no va a cambiar demasiado el asunto, la idea, ¿no? Bueno, entonces para ya concretarlo y después seguir empezando a desarrollar métodos, basta con considerar este problema, ¿no? Fíjense, estamos considerando EDOs en forma normal. Ya dijimos que todas las EDOs en forma explícita se pueden reescribir a su forma normal, entonces le vamos a aplicar esto. Y si uno ya tiene EDOs implícitas, pues es algo más complicado que no vamos a ver en este curso. ¿Bien? Siempre lo implícito es más complicado que lo explícito. Muy bien, bueno, entonces esto es lo que es esto de aquí, la ecuación 1.16 o la línea 1.16 es lo que llamamos problema de valor inicial. Es esto de aquí, y el chiste es encontrar una x que cumpla esto. Es decir, para que quede claro, lo que se busca es una función x vectorial, una curva que sea C1 de AB en RD, o sea, x tiene dominio AB y codominio RD, que sea C1, es decir, que sea derivable, que todas estas funciones sean derivables, con derivada continua. Eso quiere decir C1, como ya dijimos. Aquí aparece la derivada, y quiero que esto sea continuo, que es solución de la EDO, es decir, que cumpla esto de aquí, o del SEDO, y satisface al mismo tiempo la condición inicial, es decir, que en el punto A esto valga el vector eta que hemos fijado aquí. ¿Bien? Bueno, pues eso es un problema de valor inicial o un problema de Cauchy, en el contexto de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Se entendió bien esto? ¿Sí? Ok. Bueno, eso lo tienen que tener grabado a fuego para este curso, porque vamos a estar utilizando todo el rato, considerando todo el tiempo problemas de valor inicial. Bueno, vamos a continuar. Otra forma usual de condiciones adicionales a una EDO o un SEDO es imponer condiciones de evaluación en varios puntos. Las condiciones de tipo Cauchy eran en un solo punto de la función, pues ahora consideramos en varios puntos, frecuentemente en la frontera del dominio. ¿Bien? Eso depende de cómo uno se mire, porque normalmente, más que uno prefijar el dominio, uno tiene primero el problema, bien, con las ecuaciones diferenciales y con las condiciones adicionales, y después uno se plantea en qué dominio va a calcular una aproximación de la solución de ese problema. Entonces es un poquito al revés. Entonces, si a ti te dan las condiciones, normalmente pues el dominio lo considera determinado sobre todo por las condiciones adicionales, las condiciones de evaluación. ¿Bien? Entonces, pues claro, pues normalmente uno lo acomoda para que esas condiciones sean condiciones de frontera. ¿Bien? Condiciones en la frontera del dominio. Aquí el dominio es simplemente un intervalo AB, entonces la frontera quiere decir en el punto A o en el punto B. No hay más. Luego en más dimensiones, cuando uno trabaja con ecuaciones en derivadas parciales, pues uno tiene más geometría. Pero aquí, que es un intervalo, pues solo tengo dos puntos de frontera, el A y el B. Entonces uno lo acomoda según las condiciones adicionales que tenga para determinar quién es A y quién es B. Ok, bueno. Entonces, condiciones de frontera o condiciones de contorno, ¿no? Porque a la frontera también se le llama a veces el contorno del dominio. Y puede haber de varios tipos de condiciones de frontera o condiciones de contorno. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo aquí es que son condiciones de evaluación en varios puntos sobre la frontera o el contorno del dominio. ¿Bien? Que en nuestro caso, repito, como estamos en una dimensión, estamos considerando intervalos para efectos prácticos, la frontera del dominio es el punto A o el punto B, nada más. ¿Bien? Bueno, uno puede considerar varios puntos, pero entonces uno tendría entonces o bien que irlo partiendo, o si quiere considerar todo, o tiene que considerar todas las condiciones adicionales conjuntamente, pues necesariamente te quedarán puntos en el medio. Ahí ya verías cómo lo compatibilizas. Pero bueno, para simplificar, vamos a considerar que las condiciones en frontera son entonces en A o en B, para simplificar, pero uno puede tener, ¿por qué no?, casos más generales.
depende del problema que uno quiera resolver y por qué quiera resolver ese problema y no otro. Muchas veces no se trata, digamos, de que en matemáticas, pues voy a resolver este problema. Bueno, pues le piensas cómo le haces y le das una solución teórica y práctica o lo que sea. Pero frecuentemente lo que ocurre es que esos problemas vienen de algún otro área. O puede ser incluso de otra disciplina de matemáticas que necesita resolver un problema con ecuaciones diferenciales, pero sobre todo pues provienen de problemas de la física, de la ingeniería, no sé, de otras ciencias, de la química, de ingeniería, de la economía, de la biología, de la medicina, de ciencias sociales, de la biología, no sé si he dicho, de muchas áreas, que te vienen un problema y yo quiero resolver esto porque eso tiene que ver con tal fenómeno que a lo mejor son conejos y zorros o son lo que sea, y te interesa así, y no te interesa tu problema. Entonces, como te viene, le tienes que dar respuesta. Bien, bueno, pues como digo, para simplificar vamos a considerar aquí en este curso en los puntos A y B, las condiciones de frontera o de contorno. Bueno, entonces hemos dicho que hay de varios tipos. Ahora vamos con eso. A la conjunción de un aedo o un sedo junto con las condiciones de este tipo, es decir, de frontera, se le llama problema de valores en la frontera o problema de contorno. Aquí lo tienen. Bien, problema de valores en la frontera o problema de contorno. Entonces, en el ámbito de las ecuaciones diferenciales ordinarias, un problema de valores en la frontera o problema de contorno es una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias junto con unas condiciones de frontera, unas condiciones de contorno, que aterrizado a un intervalo AB quiere decir condiciones de evaluación sobre el punto A y sobre el punto B. Bien, esos son los problemas de valores en la frontera o problemas de contorno. Bien, y estoy diciendo los dos puntos porque si solo tenemos uno es el caso anterior, que es problemas de Cauchy o problemas de valor inicial. ¿Vale? ¿Sí se entendió bien la diferencia? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, como hemos dicho, hay varios tipos, uno tiene muchas combinaciones, ¿no?, de condiciones de frontera. Vamos a ver 4 que son muy importantes. Entonces, los tipos de condiciones de frontera más comunes son los siguientes. Son estos 4. Primero, si se imponen condiciones de evaluación sobre la solución en los puntos de la frontera, se llaman condiciones de tipo Dirichlet, ¿no? También por el matemático, no sé si es alemán, Dirichlet. Entonces son de este tipo. Dados unos números eta y z en RD, perdón, unos vectores eta y z, pues las condiciones de tipo Dirichlet es evaluar la función en los puntos de la frontera, es decir, x en a igual a eta, esta es una ecuación vectorial, y x en b igual a z, ¿no? Pues no tienen por qué ser el mismo, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, estas son condiciones de tipo Dirichlet o condiciones de Dirichlet, y el problema resultante, es decir, la EDO o el SEDO junto con las condiciones 1.17, se denomina problema de Dirichlet. ¿Bien? Entonces, cuando yo diga problema de Dirichlet, me refiero a esto mismo: una EDO o un SEDO más una condición de tipo Dirichlet que es x en a igual a tal, x en b igual a tal. ¿Vale? Es decir, a la función evaluada en la frontera, con valores prescritos. Bueno, segundo tipo de condición. Si se imponen condiciones de evaluación sobre la derivada, o sea, la primera derivada de la solución en los puntos de la frontera, se llaman condiciones de tipo Neumann. ¿Bien? Condiciones de tipo Neumann, condiciones de Neumann. Y entonces, para ciertos vectores eta y z en RD, pues las condiciones que se ponen son x' de a igual a eta, esta es una ecuación vectorial, porque x es vectorial en principio, y x' de b igual a z. ¿Bien? Yo vectorial, si d es igual a 1, pues es escalar y es pues una de dos escalas, nada más. Muy bien, entonces, y el problema resultante se denomina problema de Neumann. ¿Bien? Problema de Neumann es una EDO, un SEDO, más la derivada
con valores prescritos, la primera derivada evaluada en A y en B. ¿Bien? Como digo, cada una de esas son D condiciones. ¿Bien? En total tengo 2D, eso impone 2D condiciones. Bueno, entonces Dirichlet, la función en la frontera, Neumann, la derivada en la frontera. ¿Bien? Tercer tipo. Si se imponen condiciones de evaluación sobre la solución y su derivada, su primera derivada, en los puntos de la frontera, en forma de combinación lineal, se llaman condiciones de tipo Robin. Condiciones de tipo Robin. Eso es, digamos, una generalización de las dos anteriores. Y entonces, pues tenemos los valores prescritos, que son vectores eta y zeta, vectores de RD. Y tenemos 4 numeritos, que son los coeficientes de la combinación lineal. Los 4 numeritos son lambda A, lambda B, mu A y mu sub B. Y entonces, las condiciones de tipo Robin se escriben de esta manera. La combinación lineal de x en A, la solución en A, y de x' en A, la derivada de la solución en A, entonces la combinación lineal la escribimos de esta manera. Lambda sub A por x en A más mu sub A por x' en A igual al valor prescrito eta. ¿Bien? Esto es una ecuación vectorial, si D es igual a 1 es escalar, y lo mismo exactamente para B. Aquí, lambda B por x en B más mu sub B por x' en B es igual a z. ¿Bien? Entonces fíjense, estos tres, x en A, x' en A y eta, y estos tres, x en B, x' en B y z, son vectores en RD. Entonces yo estoy aquí multiplicando estos vectores por un número, sumando, y eso digo que es igual a otro vector. Entonces eso son ecuaciones en RD. En principio ecuaciones vectoriales, si D es igual a 1, pues realmente es una ecuación escalar. Bien, pero tiene sentido. Ok, entonces condiciones de tipo Robin son combinaciones lineales de la solución y su primera derivada en los puntos de la frontera. Bien, ok. Considerar al problema que consiste en considerar la EDO o el SEDO junto con condiciones de la forma 1.19, pues se lo denomina problema de Robin. Bien, o de tipo Robin. Ok, problema de tipo Robin. ¿Sí se entendió? Los problemas de tipo Robin. Bien. En modelos con ecuaciones diferenciales que provienen de algunos problemas de la física, de otros lados, pues salen de manera natural también condiciones de tipo Robin. O sea, esto no... Estas cosas no se definen así por gusto, sino que tienen un desarrollo histórico, una evolución histórica de cómo fueron saliendo ciertos problemas de cierta forma matemática, y al final pues se va afianzando, se va decantando una cierta terminología, ¿no? Entonces hay un matemático que le pone nombre a eso, porque seguramente trabajó en problemas que tenían esa forma. ¿Bien? Normalmente así surgen las cosas. Bueno, fíjense que en el caso 3, condiciones de tipo Robin, generaliza los casos 1 y 2 de Dirichlet y Neumann, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el caso de Dirichlet sería si nosotros tuviéramos mu sub A igual a 0 y mu sub B igual a 0, las condiciones de tipo Robin se reducen a unas condiciones de tipo Dirichlet, porque simplemente si esta parte no está porque mu sub A es 0, este lambda sub A, obviamente si es 0 no tiene ningún sentido, porque no estoy imponiéndole nada a la X. Entonces lambda sub A tiene que ser entonces distinto de 0, la paso dividiendo y en realidad lo que considero es el vector 1 sobre lambda A eta, y entonces tengo x de A igual a 1 sobre lambda A por eta. Y aquí igual si mu sub B es 0 también, entonces me queda esto de aquí, lambda B ha de ser 0 para que esto no sea vacío, esta condición no sea trivial, y entonces tendría x en B igual a 1 sobre lambda B por z. Y eso básicamente, pues es redefiniendo eta y z, es una condición de tipo Dirichlet. Es decir, las condiciones de tipo Robin con mu sub A igual a mu sub B igual a 0 y los lambda distintos de 0, pues es una condición de tipo Dirichlet. ¿Bien? Ok. Y análogamente, si lambda A y lambda B son 0, pues pueden verlo en un caso completamente análogo. Lo que tengo son unas condiciones de tipo Neumann. Bien, lo que pasa es que en esos casos pues uno no habla de
de condiciones de tipo Robin, salvo que quiera considerar todo dependiente de unos parámetros. Pero en esos casos en concreto son suficientemente importantes como para que tengan su nombre en particular. Entonces son condiciones de tipo Dirichlet y de tipo Neumann. ¿Bien? Bueno, pues ya tenemos los tres tipos, Dirichlet, Neumann y Robin. Vamos a seguir con el último. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tan felices? ¿Tan alegres? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el cuarto tipo y ya vamos a ir acabando esto. Cuarto tipo de condiciones adicionales. Si se imponen condiciones de evaluación de distinto tipo, haciendo referencia a los tres anteriores, en cada punto, o a lo mejor algún otro, en cada punto de la frontera, se llaman condiciones de frontera mixta. Y el problema resultante se denomina problema de frontera mixta. ¿Bien? Es decir, yo voy a considerar condiciones de una cierta forma en algunos puntos de la frontera o en alguna parte de la frontera, en otra parte de la frontera otras condiciones, a lo mejor en otra parte otras y así. Esa es básicamente la idea. Entonces, eso es lo que se llama condiciones de frontera mixta y problemas de frontera mixta. Las he doble con esas condiciones de frontera mixta. Bien, bueno, porque toda esta nomenclatura también es aplicable a las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones en derivadas parciales, donde el dominio ya no es unidimensional, sino que es ¿cómo se dice? De varias dimensiones, multidimensional, sale ahora. Bien, entonces lo que tiene es un dominio en un cierto Rn, ¿no? Por ejemplo en R2, en R3, lo que sea, ¿no? Y entonces pues tiene las derivadas parciales con respecto a las variables correspondientes a esas dimensiones múltiples que tienes. ¿Bien? Y entonces pues tú tienes el dominio, tienes una frontera y entonces la frontera generalmente, si el conjunto es bueno, la frontera tiene una estructura de variedad con una dimensión menor, ¿no? Si estoy en un Rn, pues normalmente la frontera suele ser, salvo que haya algún caso degenerado por ahí, pues suele ser una variedad n-1 dimensional, ¿no? Por ejemplo, si estoy en R2 y considero un cuadrado, bien, pues el dominio es el cuadrado rellenito, ¿no? Y la frontera pues es la curva que comprende los cuatro lados del cuadrado, ¿no? O si el dominio es un círculo, pues la frontera es la circunferencia del círculo, qué sé yo, ¿bien? Entonces ahí pues tiene sentido considerar partes de la frontera, qué sé yo, pues yo quiero ver el calor en una habitación y entonces resulta que aquella pared está aislada, estas otras paredes no están aisladas y allí tengo un aparato de calefacción o de aire acondicionado, que es una fuente, lo que sea. Pues entonces pues yo ahí tengo distintas condiciones de frontera según la pared que yo esté mirando. Bien, porque los efectos físicos van a ser distintos. Unas van a permitir que se pase el calor de una cierta manera, otras como es aislante no, y en la otra tengo una fuente que me está generando calor según lo que yo le dé al aparatito, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene sentido considerar ciertos pedazos de la frontera de maneras distintas. Bueno, en el caso que nos ocupa de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues es un dominio unidimensional y en la práctica nosotros estamos considerando un intervalo AB. Entonces la frontera es el punto A y el punto B. Entonces considerar condiciones de frontera mixta, pues quiere decir considerar un tipo de condición en A y otro tipo de condición en B y ya porque no tienes más, ¿vale? Pero bueno, yo le recalco esto porque, como digo, esta nomenclatura de Dirichlet, Neumann, Robin y frontera mixta se aplica también luego a problemas de ecuaciones en derivadas parciales y entonces está bien que lo vayan oyendo. Pero en este caso, frontera mixta quiere decir una condición de un tipo para A y otro tipo para B. Entonces, aterrizando esto, pues vamos a considerar los siguientes tipos de condiciones de frontera mixta. ¿Bien? Entonces vamos a combinar, por ejemplo, pero no tienen por qué ser los únicos casos, condiciones de tipo Dirichlet con una condición de tipo Neumann. ¿Bien? Entonces, si nosotros consideramos una condición de tipo Dirichlet en A, tenemos esto, y una condición de tipo Neumann en B, pues tenemos esto de aquí. Entonces eso nos da unas condiciones de frontera mixta 1,20. O, por ejemplo, podemos hacerlo al revés. Una condición de tipo Neumann en A y una condición de tipo Dirichlet
en B. ¿Bien? Entonces, por supuesto, para cierto Z y Z en RD. ¿Bien? Entonces tenemos las condiciones 1, 21. ¿Bien? Ahí tenemos más posibilidades porque podemos considerar condiciones de tipo Robin, por ejemplo, y hacer las combinaciones. ¿De acuerdo? O algunas otras. Fíjense que aquí estamos considerando nada más que la solución y su derivada. ¿Bien? Si uno tiene problemas de pues ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas de un orden mayor que 1, pues uno puede ponerle condiciones a derivadas mayores y a veces surgen problemas que tiene sentido poner así las condiciones. ¿Bien? Pero normalmente, como uno quiere trabajar y usualmente uno lo hace así, con problemas en forma normal, recuerden que una EDO de orden K explícita siempre se puede reescribir para que tenga forma de un sistema de EDOs en forma normal, donde entonces solo aparece la primera derivada. Eso lo vimos en una clase anterior. Bien, entonces cuando uno trabaja una de forma normal, pues tiene orden 1 y entonces pues uno dice, bueno, pues condiciones sobre la función o sobre su derivada. ¿Vale? Bueno, esto al nivel teórico. Luego, cuando uno se enfrenta con un modelo de la física o lo que sea, pues quizá tenga sentido seguir considerando quién es la derivada segunda, porque tiene un sentido físico, de aceleración o de lo que uno quiera, ¿no? Bueno, ok. Entonces, tenemos estos 4 tipos de condiciones básicas, que no son las únicas, pero digamos que sí son las más usuales, las más importantes. Tienen que conocer. Entonces, resumiendo todo, por un lado tenemos en un solo punto la función, y entonces tenemos problemas de valor inicial con condiciones de tipo Cauchy. Y ahora, si consideramos en varios puntos, y en la práctica vamos a considerar en A y en B, pues tenemos condiciones de tipo Dirichlet y problemas de tipo Dirichlet, condiciones de tipo Neumann y el problema de Neumann, condiciones de tipo Robin y el problema de Robin, y condiciones de frontera mixta y el problema de frontera mixta. ¿Ok? Bueno. En este texto y en este curso dedicaremos la mayor parte de nuestros esfuerzos a estudiar métodos numéricos de aproximación de soluciones de problemas de valor inicial, ¿bien? O sea, problemas de Cauchy. Entonces, la mayor parte del curso va a ser lo más básico, porque es lo más básico, lo más sencillo, digamos, los problemas de tipo Cauchy o problemas de valores iniciales. Entonces, la mayor parte vamos a dedicarla a métodos numéricos para resolver problemas de valores iniciales. Pero también vamos a dedicar una parte, ya como más cerca del final, a problemas de contorno. Problemas de valores en la frontera. Bueno. Fíjense, desde el punto de vista teórico, bueno, porque toda esta discusión de valores iniciales o valores de contorno, o condiciones de contorno, la iniciamos hablando de la solución única del problema, ¿no? El chiste de todo esto era obtener problemas que tengan solución única y que tenga sentido entonces decir, bueno, pues este problema tiene solución única, voy a ver cómo aproximo a esa solución de este problema. Bien, bueno, pues en cada caso, es decir, según el problema que yo tenga, del tipo que sea, con la función f, la que sea, etcétera, con los parámetros o datos que uno concrete, pues hay que estudiar si el problema planteado, o sea, EDO o SEDO más condiciones adicionales, tiene solución única y bajo qué condiciones. Es decir, que tiene que cumplir la f y quizá los datos iniciales o de contorno. Veremos algunos resultados, algunos teoremas de existencia o unicidad de solución más adelante. Un poquito más adelante. Eso corresponde más bien al curso de teoría, el estudiar con profundidad esos resultados que tienen una importancia capital en esta teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí simplemente vamos a revisarlos sin demostración, nada más entendiendo lo que significan y qué condiciones nos dan para saber cuándo podemos suponer, asumir que tenemos soluciones únicas. Por eso es importantísimo para el numérico. Y entonces nosotros pues no nos vamos a complicar, y entonces bajo esos resultados teóricos pues siempre vamos a considerar problemas que cumplan las hipótesis de esos teoremas. Entonces podemos suponer que ese problema tiene solución única por los resultados de la teoría, y entonces a lo que nos dedicamos es a ver cómo aproximamos esa solución única. ¿Ok?
¿Ok? Bueno, pues con esto yo creo terminamos, cerramos la clase de teoría por hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Está todo bien? Ok, bueno, muy bien. Pues, ¿sí? Sí, correcto. Normalmente lo vamos a considerar, nosotros lo vamos a considerar en este curso en forma normal. Sobre todo para los problemas de valores iniciales. ¿Bien? Luego quizás en los problemas de contorno, pues puede ser que uno no lo trabaje en forma normal. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy bien, bueno, permítanme que termine la grabación de este vídeo, no se vayan y comenzamos la clase práctica de hoy.